ya está con nosotros este martes nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con todos estos temas que están en el tapete, que son noticia y ya ella está lista para analizarlos. Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días, como siempre un placer estar aquí. Mucha tela que cortar el día de hoy. Si te parece, comencemos con lo que ha sido este anuncio que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya tiene en sus manos este borrador de paz política para Venezuela. Cuenta con la audiencia, ¿qué significa esto? Si bien hasta ahora no se ha oficializado como tal, recordemos que Gustavo Petro hizo como un regaño público a Nicolás Maduro, hubo presión también desde Brasil, incluso fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ambos criticaron abiertamente a Nicolás Maduro por no permitir que se inscribiera Corina Yoris en esas elecciones, incluso antes de Edmundo González. Sin embargo, parecía que había quedado allí porque luego Gustavo Petro fue a Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro y decían, no, siguen siendo amiguitos. Lo que se rumora y lo que se sigue diciendo en los medios de comunicación internacionales es que efectivamente hay un borrador porque dentro de esa conversación que fue muy cordial a puertas afuera entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a puertas adentro el regaño fue mucho mayor y le dijeron a Nicolás Maduro la situación en la región es insostenible, sobre todo con el tema, primero dictatorial, que no hay ningún tipo de apertura política democrática en Venezuela, y segundo por el tema migratorio, porque seguramente a Gustavo Petro y a Lula da Silva realmente no le importa el tema de los derechos humanos de los venezolanos. Lula da Silva lo dejaba así como una cosa muy, muy tonta que sucedía en Venezuela, pero para ellos sería gravísimo que luego del 28 de julio, tal y como lo han expresado en varias encuestas los venezolanos, haya otra retirada masiva de personas. Ya Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos que ha tenido que atender, apoyar, y ha sido una nación que nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado muchísimo. Sin embargo, eso se vuelve cuesta arriba y sobre todo con unas elecciones que vienen allá. Entonces, dicen que le dijeron a Nicolás Maduro, es insostenible y te tienes que comprometer a ser democrático, a ser como nosotros, porque si bien en esos países hay mucho socialismo, se respeta justamente la transferencia de poder, la separación de poderes, algo que no ocurre en Venezuela. Entonces, en ese borrador, Marjorie, se habla de que colocan a un Nicolás Maduro comprometiéndose a respetar esos resultados electorales y a permitir esa transición democrática. ¿Qué va a pasar? Una cosa es el papel y una cosa es lo que le diga el vecino a Nicolás Maduro y otra realmente es el compromiso. Capaz y también lo firma y hacen ese supuesto plebiscito que no sabemos muy bien cómo funcionaría, que prácticamente sería una elección dentro de la elección, pero él puede comprometerse a cualquier cosa, como lo ha hecho en varias oportunidades en la mesa de negociación de acuerdo, y no cumplir absolutamente nada. Lo que Sí, dicen es que están molestos porque Colombia le está diciendo, ya basta, tienes que permitir las elecciones libres y justas y respetar esos resultados. Entonces, es distinto que lo digan ellos, que lo diga Estados Unidos, que siempre ha sido eterna esa batalla, que se lo diga un amigo, alguien de la casa, es un poco distinto, ¿no? sí, justamente te iba a preguntar eso, si estaban dadas las condiciones como para que se firme este acuerdo de paz o de transición pacífica en caso de resultar perdedor en las elecciones presidenciales, porque ya esto mismo estaba establecido en las conversaciones que se dieron en México y en el acuerdo de Barbados. Entonces, ¿qué pudiese hacer pensar que por el hecho de que lo plantee el presidente de Colombia, pues puede tener, digamos, una presión como más contundente? Sí, como tú bien lo dices, Marjorie, eso ya está en el acuerdo de Barbados y ellos lo han incumplido en todo lo que ha venido sucediendo, en el registro electoral y todo eso. Entonces, realmente es también como dices, ¿qué nos puede hacer pensar que ahora sí lo va a firmar? Hay que ver cuánta es la presión regional que tiene Nicolás Maduro. Acuérdate que él está haciendo esta elección no porque él quería hacer una campaña electoral, sino porque está obligado a, y porque más de 60 democracias en el mundo lo siguen viendo como un presidente ilegítimo. Y lo único que él necesita es legitimidad. Entonces, si él puede navegar en esas líneas finas y complacer a Gustavo Petro en algunas cosas y no sé qué, él capaz y lo firmaría. ¿Qué pasa?
que cada vez es más contundente el apoyo en la calle a la figura de María Corina Machado y de Edmundo González y de la gente que quiere un cambio. Entonces, no sé si a él le convenga en este punto firmar este tipo de acuerdos cuando claramente se ve que va a perder en las urnas, a pesar de que hagan trampa con 4 millones de votos, con mesas que son chiquiticas y controladas 100% por ellos, que hayan excluido a más de 2 millones de jóvenes, sin hablar de los casi 6 millones de los que nos encontramos fuera del país. Con todas esas trampas pareciera que igual es indiscutible el resultado que se va a dar ese 28 de julio. Entonces, si ellos están firmando ese acuerdo sin muchas presiones, porque no están tan presionados para hacerlo, realmente le conviene adicionalmente tener un compromiso distinto frente a sus vecinos, que en teoría son sus aliados políticos. No lo veo probable. Incluso están diciendo que, bueno, que hay bastante descontento, han criticado al canciller de Colombia por hablar de transición democrática, porque para ellos es impensable, o sea, ellos tienen que permanecer en el poder y punto, y nadie les puede cuestionar ese poder que para ellos es democrático a su manera. Entonces, yo lo veo poco probable, pero me parece espectacular que públicamente se esté hablando de que ese papel existe, que las conversaciones se hayan dado, porque eso también genera bastante presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, importante también señalar que la gente puede generar ese cambio a través de su voto, ¿no? Siempre promovemos desde aquí el hecho de que la gente puede participar y lograr cambios importantes con el voto. Vamos a hablar acerca de otro tema que sigue siendo noticia relacionado con las elecciones y tiene que ver con este anuncio que hizo justamente el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hablando de que tienen condiciones ellos para participar como observadores internacionales en las elecciones. Hablaba de acceso al 100% de las mesas electorales y también poder tener relación con la prensa. ¿Crees que el oficialismo o el gobierno en todo caso pueda aprobar estas solicitudes que se está haciendo desde la Unión Europea? Mira, yo veo muy poco probable que las condiciones que actualmente está pidiendo la Unión Europea realmente se den dentro del país. La observación internacional va a ser veeduría electoral, o no sabemos cómo, va a ser un nivel más bajo. Ya han venido representantes de la Unión Europea al país, entregan un informe que termina no siendo vinculante y donde realmente no tienen acceso a los puntos clave del proceso. Aquí estamos viendo otra declaración para presionar al régimen de Nicolás Maduro, que lo hace además el máximo representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, diciendo que ya tienen a 100 personas preparadas para irse a Venezuela el día de mañana, y le piden una cantidad de condiciones para que realmente esa observación internacional tenga todas sus letras, que ellos puedan realmente estar desplegados en todo el país. Sin embargo, eso no ha ocurrido porque ellos hablan de un tema de soberanía. Cuando firmaron el último acuerdo de la mesa de negociación y acuerdo que permitió la liberación de Alex Saab y todo eso, Jorge Rodríguez lo dijo clarito, Marjorie dijo, además aquí están pensando en observación internacional, la soberanía y sabes, la integridad territorial de Venezuela, no viene nadie, un extranjero a verla. Ellos tienen un concepto totalmente distinto a lo que es la observación internacional y no creo que lo permitan. Además, están presionando porque se reimpusieron las sanciones, se las quitaron sobre el presidente del Consejo Nacional Electoral y ellos tienen esa carta bajo la manga en donde supuestamente el Parlamento, que es ilegítimo, pero funciona como Parlamento de Venezuela, dijo que hay que retirarle esa invitación a la Unión Europea. Hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no le ha retirado la invitación, pero no han respondido sobre esas condiciones que están exigiendo ellos para realmente hacer el trabajo. No vamos a tener, por ejemplo, observación internacional, es prácticamente seguro, de la Organización de Estados Americanos. En teoría, el Centro Carter ya también debería estar preparando las maletas para ir a Venezuela, porque no solo se trata del día 28 de julio, sino previos días ellos tienen que estar ahí y no han podido participar en toda la observación de la limpieza del registro electoral que no se hizo, de los inscritos. Es decir, cuando la Unión Europea habla de que hay condiciones para que ellos estén, no están señalando todas las violaciones que ya
se materializaron dentro del proceso electoral. Entonces, por eso me da mucho miedo de que ellos vayan y hagan un informe y eso al final certifique las elecciones y logre entonces así Nicolás Maduro legitimarse. O sea, esto puede ser una carta que más bien juegue en contra de todos los venezolanos y que pueda ayudar a que Nicolás Maduro se pueda librar y robarse las elecciones. Aunque yo creo que el precio que va a pagar ahora es mucho más caro porque la gente está en la calle, como tú dices, la gente quiere votar y esa fuerza es imparable. Por otro lado, se ha hablado mucho acerca de la estrategia comunicacional durante la campaña, la importancia del uso de las redes sociales y veíamos que el día de ayer el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información en Venezuela hablaba de que se había desarrollado una campaña para banear o censurar el contenido en redes sociales de Nicolás Maduro y decía que ellos habían lanzado un hashtag que se había posicionado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, es que es insólito, ellos voltean al mundo, ellos están hablando de la censura a la que ellos están sometidos, ellos hicieron ahorita un acto para presentar el comando de campaña de Nicolás Maduro y hablan que pobrecitos, o sea, ellos están censurados y que no tienen cómo posicionar los mensajes del comandante y que por eso van a ser mucho más agresivos comunicacionalmente, cuando la realidad es que la mayoría de los venezolanos no tiene internet y todos los medios tradicionales que no dependen de ese internet fueron completamente censurados, clausurados, como pasó hace 17 años con Radio Caracas Televisión. Estuvimos viendo los mensajes porque se acaba de cumplir nuevamente otro aniversario de ese cierre y cómo han cerrado todas las radios, las tienen coaccionadas, las que están no pueden hablar libremente, los periódicos no existen, si existe algún papel será un panfleto de Nicolás Maduro y las otras televisoras o las compraron los que justamente favorecen al régimen de Nicolás Maduro o los expropiaron y los destruyeron. Entonces es gracioso, esa señal de Radio Caracas Televisión ahora la usan en TVs para hacer, imagínate, lo estaba viendo y no me lo podía creer, buscando ese hashtag del que hablas que se llama Nicolaic, que bueno, son buenísimos para hacer eslogan pegajosos que seguramente nos cuestan millones de dólares a todos los venezolanos. Bueno, en ese TV tienen un reality show, Marjorie, hay que verlo, búsquenlo en YouTube, con Winston Vallenilla, que se llama, creo que es Factor M, para que varios cantantes y artistas venezolanos de salsa, de música llanera, le den la mejor música de campaña a Nicolás Maduro. Es decir, él está utilizando todos los recursos del Estado para beneficiarse y hacer la campaña a costa del dinero que aportan los venezolanos a través de sus impuestos para que le den el mejor eslogan. Entonces, bueno, ves ese show, además full de luces y no sé qué, o sea, violando todo lo que sería la campaña electoral, pero bueno, haciendo justamente pan y circo para los venezolanos. Voy a hacer un concurso para que tú me des la canción de campaña ganadora. No hay canción de campaña ganadora, la que está ganando es cada vez que ves a María Corina Machado montada en una lancha, caminando, yendo, las que hacen las empanadas, diciendo no me importa, vuelvo a venderle las empanadas una y mil veces. No hay quien pueda con esa campaña electoral. Pero ellos seguramente ahora van a crear otro ejército de bots para banear las redes sociales y para inundar esas redes sociales y frenar lo que está pasando en las redes sociales con la oposición venezolana. Ahora, mientras todo eso pase, y ya para finalizar, porque se nos agota el tiempo, hay otra realidad que viven los venezolanos y que han reportado usuarios justamente en redes sociales y tiene que ver con escasez de gasolina que golpea a Venezuela, contrario a lo que ha dicho el gobierno hasta ahora. Si bien ellos lo están negando, obviamente todo lo que tiene que ver con gasolina es muy delicado a la hora de reportarlo, porque siempre cualquier mensaje que se da a través de los medios masivos de comunicación crea también más escasez porque la gente se preocupa y dice mejor voy a ir a echar gasolina. Yo creo que esto va a ser momentáneo, lo estuvimos reportando en nuestro programa Perspectivas porque hubo una cierta transición luego de esa licencia general que se suspende y comienzan a entregarse licencias individuales a las empresas.
Aquí lo triste, Marjorie, es que, bueno, en teoría deberíamos ser una potencia energética que produce su propia gasolina y lo que pasa es que la estamos importando. Entonces, pasa que un barco que tenía, no sé, bandera griega, pero venía de los iraníes que están sancionados, se retrasa un poquito y se crea una crisis nacional. Adicionalmente, en algunos estados me estaban informando que están colocando como un nuevo sistema en donde te registran con huellas, seguramente en algunos de los estados fronterizos, en Zulia o en Táchira, y están cambiando ese sistema y eso ha paralizado algunas estaciones de servicio. Ellos van a seguir utilizando la subsidiada y la no. Lo que sí es que efectivamente la gasolina no está fluyendo como normalmente se hace, pero pareciera que eso se va a solventar rápidamente porque las licencias individuales de todos los que traen o los aditivos para hacer gasolina en Venezuela o los que están importando gasolina van a tener los permisos suficientes. Es decir, que no utilicen las sanciones como excusa de que ahora otra vez las potencias internacionales están quitándole la gasolina a los venezolanos por las elecciones. No, ha sido simple desidia del gobierno nacional de querer traer la gasolina iraní y no de producirla en el propio suelo venezolano. Mala administración, como siempre, corrupción y todo eso, y que sencillamente destruyeron todas esas plantas que producían la gasolina para que todos los venezolanos consumieran sin ningún tipo de restricciones. Gaby, gracias por presentarnos el día de hoy tus perspectivas periodísticas en el programa, por compartir con la audiencia tu visión sobre estos temas que están en desarrollo y que siguen siendo noticias. Feliz semana para ti. Feliz semana para todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos en perspectiva con los temas que son noticia en los países de la región.